En 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, queridos hermanos. Les saluda Cecilia Marín de Casa de Bendición. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por su sintonía. Recordarles que este es un espacio exclusivo para anunciar la palabra de Dios, pero también se les da la oportunidad a todos aquellos que deseen anunciar sus servicios, productos en este espacio. Sería un gusto para nosotros también poderles servir de esa manera. También estamos a la orden en Casa de Bendición de recibir sus llamadas o su visita cuando usted lo desee. Hay asambleas en toda la semana y hay consejería también. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su sintonía y por el deseo y el hambre y la sed de Dios. Bueno, hoy yo traigo una reflexión con una base bíblica que no es esta justamente, pero es importante rescatarla porque yo creo que hay varias, ¿verdad? Esta es una de ellas y está en Primera de Tesalonicenses 5:23 y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir acá? De que somos tripartitos, que estamos formados por tres partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, si se santifica solo el espíritu, no, esa no es la intención de Dios, ni solo la carne, ni solo el alma. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso de que, me interesó esa cita para referirme a que cuando uno fusiona esas tres partes, ¿verdad? El espíritu, el alma y el cuerpo, o sea, la carne también, cuando se fusionan esas tres cosas, esas tres partes, sale un producto, y más que un producto sale es accionar en hablar, esas palabras. Todo obedece primero como en el principio, ¿verdad? Como el Señor habló en el principio, ¿verdad? Esa fusión de esas tres partes habla de que hay un producto, es el hablar. De acuerdo a cómo ande su espíritu, así anda su alma y así anda su cuerpo o su carne. De acuerdo a cómo está su espíritu, así usted se siente y así usted somete su carne. No nos vayamos con religiosidades ni vayamos a decir, ay, bueno, es que entonces esta prédica es algo muy sublime y entonces, quién sabe, y me van a mandar a ayunar 40 días, a meterme, qué sé yo, en un monasterio. No, es decir, aquí el asunto es que Dios, Él como creador nuestro, Él ve en nosotros un diseño original, un diseño especial, que al haber nacido nosotros de alguna u otra forma fuimos afectados negativamente, ya sea por herencias, por iniquidades, por malos hábitos, malas enseñanzas, malos ejemplos. Entonces todo ese diseño de alguna forma no se echó a perder, no, se ha retardado, se retrasó, ¿verdad? Se antepuso otras cosas y entonces como que bloquearon algo que está ahí existente. ¿Qué está existente ahí? El diseño original de Dios en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Señor hizo a Adán, Él tomó del polvo de la tierra, ahí hizo la carne, ahí hizo el cuerpo. Cuando sopló, ahí hizo el alma, ¿verdad? Y la presencia de Dios es el depósito de Dios, es el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso es que estamos ahí, ¿verdad? En la palabra de Dios en Tesalonicenses habla de tres partes, porque el Señor nos formó de tres partes, del polvo de la tierra, tanto que cuando morimos, ya seamos incinerados o seamos enterrados, nos vamos a convertir otra vez en polvo. Ahí ya no está el alma, ahí ya no está el espíritu. Y el soplo de vida es el alma,
Y la presencia de Dios es el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo es ese vaso de barro que habla Jesucristo, habla en la palabra de Dios, donde está la presencia de Dios. Tanto así que cuando Nicodemo, ahora que estábamos pasando Semana Santa, habla de volver a nacer de nuevo, la carne no nace de nuevo, no nos podemos meter de nuevo al vientre de nuestra madre, ni el alma nace de nuevo, lo que nace de nuevo es el Espíritu. Ya ahí entonces el Espíritu toma una conexión directa con Dios en el momento en que usted hace la oración de fe, en el momento en que usted, convencido o convencida, dice: yo recibo a Jesús como mi Señor y el Salvador de mi vida, y yo me dispongo a que Él trabaje en mi vida, a que Él me enseñe, a que Él me adoctrine, voy a congregarme, voy a leer la palabra, voy a orar. Entonces ahí en donde empieza esa fusión, y esa fusión está, usted busque al Señor o no, esa fusión está ahí. Alma, cuerpo y espíritu. Pero si el espíritu no está alimentado por la palabra de Dios, usted no lo fortalece con la palabra de Dios, no lo fortalece con las enseñanzas y con la obediencia a la palabra de Dios, entonces ¿quién impera ahí? El alma. Entonces usted es una persona que vive de emociones, vive de sentimientos. Cuando está enamorada trata a todo el mundo bien, pero se terminó ese enamoramiento y usted se volvió una persona amargada, y todos aquellos que le vieron reír, que la vieron amable, que la vieron bien, entonces van a ver otra persona, una persona amargada, una persona grosera, una persona impaciente, una persona que ve todo oscuro, que no ve esperanza en nada. Cuando tiene plata anda riendo, anda feliz, cree en el Señor, anda haciendo buenas obras, todo lo ve posible. Pero si ya no tiene plata o no tiene suficiente, igual vuelve entonces a ser manejada por su alma. Y entonces, ¿qué sucede? Que el alma no nace de nuevo. Esa alma necesita estar sometida ¿a qué? Al Espíritu, porque el Espíritu es el que nace de nuevo. Entonces, ¿cómo habla una persona cuando está sin ese espíritu alimentado? ¿Cómo habla una persona y cómo se conduce y cómo es la vida de esa persona cuando ella no alimenta su espíritu? Esa persona vive a expensas, encadenada, cautiva de sus emociones y de sus sentimientos. Y para que no nos falte, en escena también aparece el enemigo común que se llama Satanás y sus secuaces. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no tienen cuerpo, no tienen boca, no tienen el accionar, el querer y el hacer. Entonces ellos andan buscando un lugar donde morar. ¿Se siente usted triste? Pues se le metió un espíritu de tristeza. ¿Siente usted envidia? Pues el diablo andaba por ahí, un espíritu de envidia, y andaba buscando un cuerpo y usted se lo prestó. Es más, usted le prestó la boca para que hablara. Anda un espíritu de desenfreno sexual, de drogadicción, de deudas. Ahí andan. Porque la palabra dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Claro, primero lo usa, pero después lo devora. ¿Por qué? Porque nosotros somos los principales clientes, por decirlo así, que vamos a recoger lo que nosotros cosechamos. Y si nosotros nos prestamos al enemigo, si nuestra boca, nuestra lengua, nuestro cuerpo, nuestra mente, se la ponemos al servicio del enemigo, pues de eso vamos a cosechar. Entonces, volvemos a la fusión. Por acá, me interesaba hablar de acá, que dice en Gálatas 5, rápidamente. En Gálatas 5 habla de los frutos de la carne, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿verdad? Que si a usted le dijera, usted quiere conocer el corazón de una persona, y uno diría, sí, para ver cómo es, póngala a hablar. Pero no la ponga a hablar cuando está muy feliz, ni cuando tiene mucha plata, ni cuando ni cuando le va muy bien. No, póngala a hablar cuando las cosas no le han salido bien. Póngala a hablar cuando está enferma. Póngala a hablar cuando la han abandonado. Póngala a hablar cuando no tiene dinero. Póngala a hablar cuando ha sido humillado. Entonces ahí usted ve verdaderamente el corazón. ¿Por qué? Porque del corazón sale de la boca, habla de lo que está lleno el corazón. Entonces es fácil. Mire, gloria al Señor por la revelación del Espíritu Santo. Pero usted ponga a hablar a una persona. Mire, incluso hasta las personas que saben mucha palabra. Y entonces hacen alarde de lo que habla en la Biblia y de esto y el otro. ¿Y qué habla con sus hechos? Entonces la palabra y los hechos
te dicen cómo anda el corazón de esa persona. ¿Cómo habla de los demás? ¿Cómo habla de sí misma? Si alguien habla algo y esa persona, ese testimonio no es nada comparado al de ella. Donde le gusta figurar. Por más que ande en los caminos de Dios, porque mire, en la misma iglesia hay personas que saben tanto de la palabra, que cuando hablan de la palabra, lo que se manifiesta es el orgullo. Lo que se manifiesta es esa vanagloria de saber todo lo que hay en la palabra. Ay, no, y también tiene revelación. Ah, no, y también sabe cómo armarle su vida, porque como sabe tanto, ella sabe lo que usted tiene que hacer. Entonces, mire, el diablo se disfraza de muchas formas. No crea que solamente de malas palabras, no crea que solamente una persona que tiene un cigarro de marihuana o una persona que está en un prostíbulo. No, hay personas que están en la iglesia y que hablan tanto de Dios que lo que hacen alarde es de lo que saben. Lejos de glorificar el nombre de Dios. Porque la misma palabra la usan para mancillar, la usan para humillar, la usan para criticar, la usan para comparar, la usan para poner en competencia a otros. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Para conocer el corazón de una persona sin volvernos jueces, póngale a hablar. ¿Cuáles son sus frutos? El Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo es su vida en familia? ¿Cómo se lleva con la gente que lleva cerca? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son sus actitudes cuando ha estado en prueba? Cuando alguien le ha ofendido, cuando alguien le ha irrespetado. ¿Cuál es su proceder? Así es su corazón. En Gálatas 5:23 dice por acá, ¿verdad? Que es fácil discernirlo. Dice por acá. En Gálatas, vamos a ver, Gálatas 5. Vamos a ver, por acá dice Gálatas 5:23, no, 5:16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿verdad? La carne, siempre hay un forcejeo entre la carne y el espíritu. ¿Cuándo alimentamos el espíritu? Cuando oramos, cuando escudriñamos la palabra de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé revelación, cuando servimos al Señor, pero en una forma humilde, no para figurar, no para sentirnos importantes, sino siervos. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿verdad? Porque hay gente que dice, y no hay mejor expresión, yo hago lo que me da la gana. Claro, la gana hace lo que le da la gana con esa persona. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Entonces, hay veces decimos, sí, el reino de Dios, ¿verdad? Lo vemos tan sublime como que hasta cuando muramos. No, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de gobierno, ¿verdad? Entonces, cuando hablan, dice, no heredarán el reino de Dios, es cuando ya no vamos a ser gobernados por Dios. Él es el que sabe cuando alguien viene disfrazado, un lobo disfrazado de oveja. Dios es el que sabe cuando algo nos conviene y cuando algo no nos conviene. Dios es el que sabe cuándo firmar un contrato y cuándo no, cuándo comprometernos y cuándo no, cuándo dar una plata y cuándo no darla, cómo distribuir las finanzas, cuándo bendecir y cuándo no bendecir. El Señor es el que nos dice, pero cuando andamos en estas obras de la carne, dice, tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? No vamos a estar bajo el gobierno de Dios. Entonces estamos bajo ¿el qué? El gobierno de la carne. Más el fruto es amor, el fruto del Espíritu. Es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, tales cosas no hay ley. ¿Quién te va a condenar? ¿Verdad? Porque, vean, aquí de todo lo que hablaba, los frutos de la carne, todo esto lo condena la ley. Y la ley terrenal, ni siquiera, no solamente la ley divina, sino la ley terrenal. Dice aquí, adulterio, hay una ley terrenal que lo condena.
ya usted tiene que empezar a pagar pensiones, usted tiene que pagar otros rubros. Hay todo un trámite legal que te gobierna en gastos, te subyuga, te quita la paz. Fornicación, claro, para fornicar hay que gastar plata también, y también se pierden las familias. Hay todo un precio, hay un gobierno que te succiona las finanzas, te succiona la paz, te succiona el bienestar, te quita la familia, te quita tu bienestar, te quita de una posición de honor que Dios te ha dado. Ustedes han visto una persona que ha adulterado, y si esa persona continúa en eso, pierde su casa, pierde su familia y la pierde literalmente. La ubicación de sacerdote, profeta o rey la pierde porque se va a vivir a otro lado, tal vez solo, donde nadie le diga nada, pero perdió la posición de rey. Y si hablamos de una mujer, igual, perdió la posición de reina, perdió la honra que le había dado la cobertura de ese rey, perdió la honra que le había dado Dios como ayuda idónea y como madre de una familia de Dios. Entonces, todas las cosas de la carne, claro que hay ley que las condena, hay una ley que se ajusta a cada una de esas cosas. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley terrenal te llega a justificarte por esas cosas del Espíritu Santo? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué nos damos cuenta aquí? Aquí nos damos cuenta, ¿qué sucede? Que nos damos cuenta de que en el Señor es el Espíritu. Cuando nosotros alimentamos el Espíritu, ¿verdad? Es que suena de verdad, si hay alguien que apenas está conociendo a Cristo o no lo conoce en este momento que me está escuchando, dice, ay, sí, es otra pandereta, es otra señora que le gusta orar, es otra religiosa que cree que hay que leer la Biblia para que le vaya bien y cree que lo sabe todo. Yo le voy a decir algo, el que no está agarrado de Cristo, el que no está en sus caminos, nunca le va a ir bien. Así de simple. Llámenos religiosos, panderetas, fanáticos. Sí, hay muchos en ese nombre que no hemos dado buen testimonio, no han dado buen testimonio. Yo espero en Dios que si en algún momento lo he dado, que Dios me redima y me dé la capacidad y el tiempo oportuno para resarcirme. Pero sí, hay muchos en el nombre de Jesús, en el nombre de la palabra, en el nombre del fanatiquismo, de la pandereta, dan mal testimonio y hay muchas personas que huyen de la palabra. Pero hoy ya no puedes decir eso. El Señor te dice, sin mí, ustedes no pueden nada. Lo dice en Juan 15, por ahí anda, donde Él dice que ya no nos llama siervos, sino nos llama amigos, porque cuando uno se acerca a Cristo, Él es amigo de uno. Él te informa de todo, Él te revela todo, Él te ayuda en todo, Él te bendice, no porque Él sea siervo, sino porque se vuelve tu Señor. Él es tu Salvador. Entonces, volviendo al tema, al ser cuerpo, alma y espíritu, se fusionan esas tres partes. Y volviendo al asunto de la carne y el espíritu, ¿qué pasa? Si estamos en el espíritu, vamos a empezar a hablar como Dios. Por ahí decía una persona que predicaba que la sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y contestar conforme a la palabra de Dios. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo contesta gente? Que uno se asusta, ¿verdad? Con malas palabras, con amargura, con groserías, con burla, con cinismo, con sarcasmo. Eso no es de Dios. Entonces, volviendo a esto, cuando se fusiona el alma y la carne al Espíritu de Dios, vamos a andar conforme al gobierno de Dios. Vamos a ser gobernados por Él. Nos va a inquietar cuando hablemos mal, cuando actuemos mal. Pero cuando no estamos alimentando el Espíritu, vamos a actuar conforme a nuestras emociones y sentimientos. Y como les dije anteriormente, aparece el actor de este mundo, que es Satanás. Y entonces él anda buscando qué marioneta usar para él tomar un cuerpo y él poder usar de nosotros y hacer las cosas más horribles que se puedan pensar en esta vida. Y no solamente eso, sino que nos roba el tiempo, nos roba la vida, porque lo hemos dicho en otras oportunidades, que la vida es tiempo.
cuando uno muere, ya terminó el tiempo. La vida es sinónimo de tiempo. ¿Tenés tiempo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años has vivido? ¿Y cuántos te faltarán? Es el momento de retomar. Porque si hay alguien que vuelve a rediseñar tu historia, es Jesucristo. Porque Él lo hizo. Para eso le llaman en la palabra el segundo Adán. Si el primer Adán, que nos simboliza a todos, que le hemos vuelto la espalda a la palabra de Dios, le hemos vuelto la espalda a Dios mismo, con nuestras desobediencias y pecados, por ignorancia o porque hemos sido débiles, pero igual, si nos humillamos bajo su poderosa mano y nos arrepentimos, Él vuelve a hacer nuestra historia. Él vuelve a escribir en nuestras vidas una nueva historia, un nuevo nacimiento. ¿Qué pasa? Que volviendo a esto, es que quería resumir varios conceptos con respecto a que somos tripartitos y los frutos de la carne y del espíritu. ¿Por qué? Porque Dios, cuando hizo la tierra, cuando hizo el universo, Él nos enseñó en una forma de modelo, conforme a su palabra, el poder que hay en la palabra. Incluso mire, el Señor lo dice acá, el Señor Jesucristo lo dice. Dice, aquí lo dice el Señor. Por acá dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso está en Mateo 24:35. ¿Por qué el Señor habla tanto de la palabra? ¿Por qué? Porque dice, mas os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vean, ni siquiera dice que por nuestras acciones. No dice que por lo que pensamos. No dice que por lo que no hicimos o por lo que hicimos. No, dice, por toda palabra ociosa que hablen a los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo digo que con solo esta palabra, ¿qué es lo que el Señor va a usar para bendecirnos y recibirnos en su reino? Para que su reino venga aquí a la tierra, su gobierno sea en nosotros y también para recibirnos en la eternidad. Esta es la señal que nos dio. ¿Y por qué tenemos que estar recibiendo al Señor como nuestro Señor y Salvador? Porque con nuestras palabras recibimos y decimos, ¿verdad? Todo aquel que confesare con su boca, creyendo en su corazón que Jesús es el Señor, será salvo, él y su casa, ¿verdad? Entonces, volvemos al principio de las palabras. Hay otra parte que dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, volvemos a lo mismo. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Quién le escucha a usted hablar? ¿Su esposo, su esposa, sus hijos, sus amigas, amigos, en su trabajo, en la universidad? ¿Quién le ha escuchado hablar? Y si usted se detiene un momento, ¿qué pueden pensar de usted por lo que usted habló en esa oportunidad? Qué importante, ¿verdad? Dice por acá en Proverbios 13:3, dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Hasta un necio pasa por sabio, guarda silencio, se le considera prudente si cierra la boca. Y si se le considera prudente, se cierra la boca. ¿Dónde vemos este modelo de palabra? ¿Dónde vemos este modelo de hablar y que las cosas suceden? Dice acá, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ahí empezó a hablar Dios, ahí se movieron sus labios, y de su corazón, del corazón de Dios, dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz, otra vez volvió a llamar, la llamó. Con el poder que tiene Dios, yo creo que no necesitaba hablar, pero Dios, aquí es un modelo del poder de las palabras. Dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, otra vez habló Dios. ¿Cuántas veces habla usted en el día?
haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Llamó, dijo. Ese es el modelo que Dios usó para crear el universo. Qué impresionante, ¿verdad? Dijo también Dios, júntense las aguas. Y más adelante dice, llamó Dios a lo seco. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Produjo Dios la tierra. Dijo luego Dios, haya lumbreras. Y dijo, y llamó, y dijo, y llamó. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? El Señor nos hizo un modelo. Dígame usted qué habla en su casa. Vean, yo puedo casi determinar qué habló usted hace un año, qué ha venido usted hablando hace un año, porque de lo que usted ha hablado hace un año, usted hoy lo está viviendo, hoy yo lo veo. Si hace un año usted estaba hablando de que iba a ahorrar y lo hizo, hoy yo lo veré con una cuenta bancaria de ahorros. Si hoy hace un año usted decía que estaba sin plata, que estaba en ruina y solo queja, hoy yo puedo ver a una persona que está deprimida y amargada. Yo puedo casi darme cuenta lo que ha pasado en su vida, qué pensó usted, qué habló usted, qué hizo usted hace un año para poderme dar cuenta qué pasó hoy. Estamos hablando de fruto de sus palabras. Hay cosas que suceden en nuestra vida que nosotros no las provocamos, pero muchas de ellas, la mayor parte, han sido producto de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Dicen por ahí, y yo creo que es así, yo lo he comprobado, que nuestros pensamientos se vuelven palabras. De nuestras palabras salen acciones, y de nuestras acciones salen hábitos, y de nuestros hábitos sale el carácter, y de nuestro carácter se hace un destino. Pero hay personas que lo que piensan, y hay gente que dice, ay no, pero es que yo ni acciono, yo paso, qué sé yo fumo marihuana y entonces yo paso en un puro viaje, como dicen, o no, yo tengo una relación de adulterio, de fornicación y yo no me preocupo en esas cosas. Sí, pero eso se volvió un hábito y eso se volvió un destino, para bien o para mal. Sus pensamientos se convierten en palabras, las palabras en acciones, sus acciones en hábitos, los hábitos en carácter, y de ahí usted va a tener un destino. Pero quiero aquí refrescar y hacer un paréntesis. Si usted ha sido de esas personas que de verdad ha forjado un destino desgraciado, permítame decirle que está Jesucristo para volver a rehacer ese destino y hacer vuelta en U, virar en U. Y Dios vuelve a reescribir tu historia. Él te perdona y Él vuelve a hacer todo nuevo. Él va a ser una nueva persona. Si sus pensamientos son de bendición, sus palabras serán de bendición, sus acciones serán de bendición, sus hábitos serán de bendición y habrá un carácter de bendición y habrá un destino. Yo les voy a poner un ejemplo de alguien acá que habló y podemos ver el destino de esa persona. Yo escogí, yo pienso que Dios, ¿verdad? En su infinita misericordia, me llevó a la historia de Ruth. Me sentí que era buena esta historia para ponerla de ejemplo, porque hay mucho diálogo. Y les voy a resumir la historia de Ruth. Resulta que Ruth era la historia de una señora que se llamaba Noemí. Tenía a su esposo, tenía 2 hijos y se fueron a un lugar que se llamaba Moab, a los campos de Moab. Pero ahí se le murió el esposo, sus hijos se habían casado con moabitas, o sea que Moab era un lugar donde se sacrificaban a otros dioses paganos vidas humanas. Y los hijos de Noemí se casaron con mujeres que daban tributo a esos dioses. O sea, que de verdad Noemí y el esposo se habían ido a una tierra donde no se adoraba, no se respetaba al Dios viviente, al gran yo soy, al gran eterno, al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a Jesucristo y al Espíritu Santo, por decirlo así. ¿Por qué?
porque en ese tiempo no había nacido Jesucristo, no se había derramado el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero hay veces andamos en Moab. Hay veces creemos que no, yo voy a ese bar, pero yo no tomo, yo estoy con mis amigos. Pero yo de una cerveza no paso. No, yo fumo marihuana, pero con un purito yo paso. No, yo no me he acostado con ese muchacho. Yo soy casada o tengo novio, soy divorciada, pero no, yo de vez en cuando lo veo y compartimos. No nos hemos acostado, pero sí, estamos llevando una relación muy bonita y salimos. Andamos en Moab. Nos sentamos con gentes que hablan mal de otras personas. Hablamos malas palabras. Escuchamos y nos reímos de chistes donde se burlan de otras personas. Donde se burlan de principios bíblicos. Donde se burlan de la misma moral. Donde se ríen de cosas vulgares que denigran, que se tienen que decir en secreto porque no son aptos para menores. Andamos en Moab. Entonces Noemí andaba en Moab y se quedó. ¿Y cómo le iba a ir bien a Noemí si andaba en Moab? ¿Qué gobierno? Volviendo a lo mismo, ante quienes andan en tales cosas, aunque no estén ahí, porque pareciera que también Lot, el sobrino de Abraham, estuvo en Sodoma y Gomorra y se paraba en la puerta y atrás de él estaba ese relajo sexual. Habían homosexuales que quisieron que le entregara a los ángeles para estar con ellos. Él estaba ahí, no abandonaba esa tierra, aunque él no fuera homosexual, aunque sus hijas las tuviera vírgenes escondidas, aunque su esposa no saliera de la sala, de la cocina. Pero ahí estaba Lot, ahí estaba. ¿Verdad? Hay veces estamos ahí. Hay veces estamos en la casa en Moab, hacemos de nuestra casa un Moab, vemos que alguien está viendo pornografía y decimos, voy a orar por él. No, usted tiene que llegar y denunciar y decir, ¿qué está haciendo usted? Y usted lo exhorta. Hay alguien que no está caminando bien en su casa, pues exhórtelo. No le estoy diciendo que lo eche. Cuando las personas se van solas, porque no permiten el gobierno de Dios. Pero usted en una casa tiene que ser el centinela que hable cuando las cosas no están bien. Cuando hay algún hijo que llega a hablar mal de otra persona, eso no se hace. Usted no sabe la realidad de esa persona, usted no sabe por qué lo hace así. Yo conozco una persona muy amargada. Y yo me pongo a orar por ella. Y vieran que el Espíritu de Dios no tarda en mostrarme ¿cuál fue el asidero de esa amargura? Fue una persona abandonada, no supo lo que era tener una mamá, un papá que la cuidara. Otros son amargados y han tenido papás, pero igual no supieron cuidarle, no supieron darle buenos ejemplos. Entonces la amargura se habitó en esas personas. Y crecieron y han sido ya ahora ancianos o personas grandes y con esa amargura porque no han resuelto esa aridez, ese Moab que ha vivido. Salgámonos de Moab. ¿Cómo Noemí le iba a ir bien si estaba en Moab? Entonces dice, se levantó con sus nueras. Entonces se le murió el esposo. Sus hijos se casaron con 2 mujeres de Moab. Y se murieron. Entonces Noemí quedó con las 2 nueras. Impresionante. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¡Claro! ¿Dónde visitó Dios? A su pueblo. A la gente que anda en orden, ahí es donde Dios visita, donde Él manda el pan, donde manda codornices. Mire, la gente que anduvo en el desierto, que decía, servirá a Dios carne en nuestra mesa, hablaban. Pero de una forma, a Dios no le molestó que pidieran carne, a Dios no le molestó que pidieran pan para mandarles el maná, no, a Dios lo que le molestó fue la actitud, pero ellos hablaron y que recibieron lo que pidieron. Y Dios en su infinita misericordia les dio pan, les dio carne, lo hablaron, volvemos a la palabra, pero la actitud a Dios no le gustó. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. La tierra de Judá estaba bajo el gobierno ¿de quién? De Dios, de Jehová, de Yahvé. En cambio Moab estaba bajo el gobierno de otros dioses. Y esos dioses se habían llevado al esposo y a los hijos de Noemí.
Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos a cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz. Otra vez volvieron a hablar. Vea qué impresionante, todo se mueve por el hablar. Yo creo que se vuelve tan matemático, tan inconsciente el hablar, que no ponemos atención. ¿Qué hablamos? Porque de lo que hablamos, eso vamos a recibir. Y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Verá? Volvió ella a hablar todo. ¿Verá? Me gustó este libro porque hay mucho diálogo, que normalmente eso se da en nuestro diario vivir. ¿Qué siembra usted en el día? ¿Qué habla usted en el día? ¿Qué es lo que usted habla? Usted abre su cartera y dice: no hay plata. Diga que hay plata. Yo desato plata aquí. Se llenan mis tarjetas de ahorros. Se cancelan mis deudas. Está enfermo. Diga: yo soy sana. Y lo verá. ¿Cayó maná en el momento en que ellos pidieron? No. A los días cayó el maná. Dijeron: ¿servirá Dios una mesa con carne en el desierto? No llegaron las codornices inmediatamente, pero llegaron. ¿Qué está hablando usted en su vida? ¿Está enfermo? Diga: estoy sana, lo veré. Hay una situación problemática en su matrimonio, en su familia. ¿Qué habla usted? ¿Qué está declarando? Hay un diablo que llega y le dice: su familia es disfuncional. Y eso usted lo dice. Lo que le dice el diablo, usted lo dice, porque el diablo, como no tiene voz ni boca, necesita su boca, su lengua y sus labios para hablar. Y el poder que Dios le ha conferido. Y la autoridad que está en usted en el nombre de Jesús. Imagínese, todo eso usa el diablo para que usted siembre en su casa, siembre en su trabajo, siembre en su vida. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre. Bueno, entonces ahí ella se fue en una conversación de que ella no podía tener más hijos para dárselos como marido, según la costumbre de ellos. No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Ella se declaraba amarga. Y ellas alzaron otra vez su voz. Vea que todo se mueve por la voz, todo se mueve por el hablar. Y dice: y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vea, Noemí era consciente de los dioses. Allá se volvió como un corazón, ¿verdad? Duro. Allá no le movía, no le estorbaba que sus nueras le sirvieran a otros dioses. ¿Cómo es que incluso ella, despidiéndose, yendo a ir al gobierno de Dios a Judá, le vuelve a decir? Dice, Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Vea, ella se estaba haciendo cargo de que hasta Ruth se volviera a adorar otra vez a sus dioses. No era que era un deber de ella rescatar esas 2 nueras. ¿Se ha visto usted actuar de esa forma? Tenga mucho cuidado. Lo que Dios le acerca, rescátelo para el reino de Dios, para el gobierno de Dios. Respondió Ruth, otra vez hablando: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ahí ella recibió a Jesucristo. Ahí ella hizo la confesión de fe. Eso que hay veces nos falta a nosotras tanto, ¿verdad? Hay veces hay gente que dice, uno les dice: usted ya recibió al Señor como su Señor y Salvador. Ay, no, es que yo soy católica. Pues sea católica, recíbalo. Nada más pronúncielo. Eso no es para católicos, evangélicos, bautistas. No. Le hablo a todas las iglesias. El Señor dice: todo aquel que confesare con su boca, creyendo en su corazón que Jesús es el Señor, será salvo. Pero el Señor dice: háblenlo, díganlo, así como lo dijo Ruth. Dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Claro. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré, y allí seré sepultada.
así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahí Ruth sembró. Ahí sembró. Y pareciera que ahí iba a caer muerta y ahí doña Noemi la iba a enterrar. No, ahí sembró. Sabemos, los que sabemos la historia de Ruth, Ruth es parte de la genealogía de Jesucristo. Ella tuvo un hijo del cual viene la genealogía de Jesús. De ahí, por Noemí estar tan ciega, Dios de alguna forma rescató a través de la nuera, por esa confesión de fe, rescató el nuevo diseño, el segundo Adán, que es Jesucristo. Entonces dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, otra vez la gente hablaba, ¿verdad? Es que todo es hablando. ¿No es esta Noemí? Y que ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, llegaba a Judá, donde el Todopoderoso estaba dando pan, había prosperidad. Y ella todavía dice, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Qué es eso? La quejanza, la amargura. ¿Ustedes creen que Ruth venía muerta de risa en el desierto con Noemí? Venían conversando del clima, del color del esmalte de uñas, venían conversando de las fiestas que iban a compartir juntas, de dónde iban a vivir, de que se amaban. No, con esa mujer tan amarga, ¿qué podía? Si así llegó hablando a Belén, imagínense cómo venía hablando en el trayecto con Noemí. ¿Y saben qué? Eso es lo que quiero rescatar ahora, antes de que se me vaya más el tiempo. ¿Saben qué? Noemí, en ese caminar en el desierto, mientras que llegaba a Judá, estaba haciendo carácter. Yo creo que Ruth decía por dentro, cada vez que Noemí decía, no me llamen Noemí, llamadme Mara, porque es grande mi amargura. Entonces seguramente Ruth le decía, ay, vea qué lindo cactus, ay, qué cochinada de cactus, punza. Ay, mira, ahí hay un oasis, ay, quién sabe cómo está esa agua, qué pereza. Yo me imagino que el camino de Ruth con la suegra en el desierto fue un asco, pero ahí Ruth estaba haciendo carácter. Ahí Ruth estaba reprimiendo sus palabras y la trataba con misericordia y la trataba con cariño hasta que llegaron a Judá. Ahí no dice cuánto tardaron en llegar a Judá, pero usted sabe, seguramente Ruth decía una cosa y la otra lo teñía de amargura. ¿Verdad? Le decía, deme para sacudirle las sandalias para que no sienta el polvo. Ay, ¿para qué? Ya soy una vieja. ¿Qué importa? Ya yo no tengo destino. Para mí no hay esperanza. ¿Se ha oído hablar así? Ya estoy muy vieja para eso. Ya yo no tengo esperanza. Ya yo vivo por vivir. A mí me gustaría morir. A mí me gustaría, yo cumplí con lo mío. A mí me ha ido mal en toda la vida. ¿Se parece a lo que usted muchas veces ha hablado? Pues así era Noemí. Y Ruth la aguantó. Pero vean qué increíble. Porque supuestamente Noemí era la que conocía de la palabra de Dios, la que conocía del gobierno de Dios. Pero la que rescató la genealogía de Cristo fue Ruth. ¿Por qué? Porque hizo carácter. Hizo carácter. Entonces, ¿qué pasó? Saltándonos un poco más, dice por aquí. Entonces dice por aquí, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia, y Ruth la moabita dijo a Noemí. Y Ruth la moabita dijo a Noemí. Otra vez habló. Ella lo pensó. ¿Qué le dijo Ruth a su suegra? Vea lo que había pensado y por eso habló. Volvemos, lo que pensamos, hablamos, y lo que hablamos se convierten en acciones, y lo que accionamos se convierte en hábitos, y los hábitos nos hacen hacer carácter, y ese carácter ¿qué? Nos da un destino, pero en el orden de Dios, un buen destino. Si estamos hablando de malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, malos hábitos, un mal carácter, donde usted hace lo que le da la gana, usted va a tener un mal destino. Pero estamos hablando de algo bueno. Entonces Ruth pensó y dijo, Ruth la moabita dijo a Noemí, por eso habló, porque ella pensó, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia.
Y ella le respondió, ve, hija mía, ve cómo hablan. Por eso me gustó ese libro, porque también es un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque se cumple un diseño divino. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. En Dios no hay casualidades. Esa era una circunstancia, un diseño divino. Y he aquí que Booz vino a Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Vea cómo hablaban, vea cómo hablaban. Y Booz les dijo, Jehová sea con vosotros. Así saluda usted a la gente. Que Dios te bendiga. Y usted cuando alguien le dice que Dios te bendiga, usted le dice a usted también que Dios te bendiga. Amén. Y Booz dijo a su criado, al mayordomo de los segadores, ¿quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, otra vez dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntarte a los segadores entre las gavillas. Le dijeron lo que Ruth había hablado. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Sus acciones eran dignas de admirar. La habían visto, ya no por lo que había hablado y lo que habían escuchado, sino como ella trabajó, como ella se esmeró. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. O sea, eso se llama favor y gracia. ¿Qué pasa? ¿Qué le dijo ahí Booz? La mandó con las empleadas a mis criados. Dijo, vaya, siga segando. Pareciera que la historia de Ruth se resume y se casa con Booz. Voy a resumir aquí la historia porque se nos acaba el tiempo, y se casa con Booz, tiene un hijo, y ese es el que trae el hijo que va a venir a ser una de las piezas de la genealogía de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos la historia muy bonita y muy romántica, pero ¿cuánto creen ustedes que Ruth fue a cegar a esos campos? ¿Cuánto carácter ella hizo? ¿Cuántos buenos hábitos? ¿Cuántas veces mañaneó? ¿Cuántas veces madrugó? ¿Cuántas veces llegó cansada y se encontró con esa suegra amargada? Y ella callaba, porque no se habla que no tuvieron ningún pleito, porque dicen ahí que Noemí le chineó el bebé. O sea, llevaban una buena relación. Si se hubieran peleado mucho, yo creo que hubieran terminado separadas cuando ella se casara con Booz, y ella se hubiera ido aparte y Noemí hubiera quedado aparte, pero no. Al final de este libro dice que Noemí le chineaba el bebé. ¿Producto de qué? De todo un caminar por el desierto. ¿Y producto de qué? De una siega en un campo de trigo. ¿Cuál es el campo de trigo suyo? ¿Es su trabajo? ¿Es su casa? ¿Es su matrimonio? ¿Es su familia? ¿Son sus hijos? ¿Es su profesión? ¿Cómo ciega usted eso? ¿Le da pereza? ¿Pasa quejándose? ¿Pasa diciendo que qué pereza hacer eso? ¿Que otra vez lunes? ¿Que hay que mañanear? ¿Que la plata no le alcanza? ¿Que esa compañera? ¿Que ese compañero? ¿Que ese esposo mío? ¿Que esa esposa mía? ¿Que mis hijos? ¿Que pobrecita yo? Sígase quejando. ¿Sabe qué? Cuando usted se queja, el desierto se lo traga. Ese desierto se hace interminable. Yo creo que el silencio de Ruth mientras que caminaba con Noemí, al llegar a Judá, ese desierto las vomitó. El desierto lo vomita a uno. Esas pruebas que se han hecho elásticas, esas pruebas que se han hecho eternas, por años ha vivido usted, ha sido por su quejanza. Esa quejanza hace que usted permanezca en el desierto. Pero cuando usted se empodera y usted habla conforme a la palabra de Dios, cuando usted ve las cosas conforme a la perspectiva de Dios y se niega a quejarse, el desierto va a terminar por vomitarte. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces, cuando uno hace ese carácter, cuando uno forja ese carácter, cuando usted tiene ganas de contestar y de maldecir, cuando usted tiene ganas de chismorrear, cuando usted tiene ganas de irse de fiesta y perderse y olvidarse de lo que es correcto, cuando usted quiere defraudar a su compañero o compañera de su vida, cuando usted no quiere valorar a sus hijos y a su familia, niéguese a eso y usted dice, no, yo no voy a caminar conforme yo sienta.
Yo voy a caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que es correcto. ¿Por qué? Porque así es como camina el Espíritu. Y usted sujeta su alma y su cuerpo conforme al Espíritu. Y hay una parte en la Biblia, hay una parte muy linda en la Biblia, en Isaías 43:5. No, Isaías 10, 24, 27. Y voy terminando con esto. Dice Isaías 10, 24. Dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. ¿Quién es Asiria? Tus enemigos, tu situación, tu prueba, tu enfermedad, tus sueños que no llegan. Dice, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, mas de aquí a poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía. Y dice, y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Usted quiere que ese yugo de tristeza, ese yugo de enfermedad, de escasez, de familia disfuncional, de separación, de vergüenza, de oprobio, de deudas, ese yugo se pudra. Porque hay gente que dice, ay, qué divino oré y cayó una unción y mire, me brillan las manos y oré 5 horas y ayuné 3 días y estoy con una unción. No. Cuando usted ora, el Espíritu se alimenta. Y cuando el Espíritu está alimentado, su alma se sujeta al Espíritu, su carne se sujeta al Espíritu, y entonces usted se empieza a empoderar. Y la carne quiere ir a fornicar y usted le dice, no, un momentito, así no es. Y usted quiere ir a fumarse un cigarro de marihuana y usted dice, no, así no es. Usted va a chismorrear de alguien porque no puede sostener un secreto y usted dice, no se va a quebrantar mi boca si guardo este secreto. ¿Usted quiere odiar a alguien? No, yo me niego a odiarlo, yo me ordeno a perdonarlo. Cuando usted hace las cosas conforme al Espíritu, usted empieza a forjar en usted esa persona, ese diseño original por el cual Cristo lo tiene diseñado a usted. Esa es la mujer, el hombre que Dios tenía diseñado a usted en un principio. Entonces, ¿qué sucede? Es como que usted pretenda ponerse, que usted tenga en este momento 20, 30, 40, 50, 60 años, no sé cuál es su edad, y que usted pretenda meterse en la ropa, en los zapatos cuando usted tenía 5 años. ¿Verá que es imposible? Pues así se ensancha el alma, así se ensancha y se empodera el Espíritu sobre tu carne, y eso se llama, ¿cómo se llama? Unción. Cuando usted se somete al Espíritu, cuando usted hace lo correcto, usted va alcanzando niveles de unción. Cuando usted se niega a caer en una tentación y usted clama al Señor y pide fortaleza, ahí eso se llama unción. Y usted pasa de nivel y va alcanzando de nivel. Y cuando entonces usted ora, muy bien, ore 3 horas, ore más y ayune más. Pero la unción no llega ahí. Ahí lo que se está forjando es su espíritu alimentado, donde su espíritu le va a dar orden a su alma, y en su alma está su voluntad, y es donde usted va a decidir qué hacer y no se va a justificar. Usted va de ahora en adelante, usted se va a sujetar al Espíritu, porque los que andan en el Espíritu sujetarán su carne y su alma, sentimientos, emociones y voluntad. ¿A qué? Al Espíritu, conforme a la palabra de Dios. Queridos hermanos, me hubiera gustado hablar más porque esto es hermoso, porque el Señor, incluso cuando mucha gente, para ir cerrando ya, les pongo un ejemplo, que hay mucha gente que me ha preguntado a mí, hay muchachas, ¿verdad?, que me dicen, ¿por qué si Adán y Eva no podían comer del árbol de la vida, por qué el Señor puso el árbol de la vida ahí? Porque no hay gracia a obedecer cuando ha habido oportunidad de desobedecer. Dios pudo hacer un montón de robots que lo adoraran, pero Él quiere en el libre albedrío comprobar cuánto deseamos estar con Él, cuánto deseamos obedecerle, aunque tengamos ese árbol de la vida, y decirle no. Dios me dijo que no a eso. Dios me dijo que no a la murmuración. Dios me dijo que no a ser indiscreta. Eso es un síntoma de la sabiduría, la discreción, poder guardar un secreto.
Dios me dijo que no a la fornicación. Dios me dijo que no a no perdonar. Dios me dijo que no a los malos pensamientos. Señor, limpia mi mente, renueva mi mente. Cada vez que vencemos una tentación, eso se llama obediencia. Y alcanzas un nuevo grado de unción. ¿Y qué pasa con la unción? Que la unción del Espíritu Santo, ¿qué hace? Pudre yugo de esclavitud. Esa esclavitud por las que has venido quejándote. Venza esas tentaciones, a esa quejabanza. Conviértala en alabanza y verdad. Vas a ver que el desierto te vomita. Aunque hayas estado por años o por generaciones, el desierto te va a vomitar. Brevemente, les invito a aceptar a Cristo en su corazón con nuestros labios, con nuestra boca. Y hoy te decimos, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Hoy te aceptamos como nuestro Señor y Salvador, te abrimos las puertas de nuestro corazón y te pedimos que escribas nuestros nombres en el libro de la vida, y declaramos que yo y mi casa seremos salvos y serviremos al Señor. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.